Ustedes saben que siempre comenzamos con la revisión de la tarea. Sin embargo, en el día de hoy, la tarea consistía en un trabajo práctico que ustedes tenían que hacer. Por favor, pasen los trabajos prácticos y recordemos que este trabajo práctico consistía en una historia que ustedes tenían que redactar acerca de una de las zonas de población animal y de vegetación del planeta, que se suponía que ustedes hubieran vivido toda su vida en ella, y por tanto tenían que describir los animales y las plantas que los rodeaban. A ver, ¿cuál tú escogiste, Yaima? La sabana. La sabana. ¿Quién escogió el desierto? Tú, Roberto, muy bien. Pusieron todas las condiciones que los rodean en ese ambiente. Muy bien. Nosotros en el día de hoy tenemos una clase que a ustedes les va a gustar mucho, yo estoy segura. Nosotros vamos a yo les voy a relatar un cuento que a mí se me ocurrió, de esos que a ustedes les gusta tanto, un cuento de plantas y de animales, donde la fantasía, ustedes saben cómo es, uno se pone a pensar y inventa cuentos, pero que el mío, yo se los traigo hoy, no está terminado, y yo quiero que ustedes me ayuden a terminar ese cuento. ¿Lo harían? Sí. Bien. Entonces el cuento se trata sobre una ranita que quería irse a vivir a la copa de un árbol de mango. Pero yo creo que mejor nosotros dramatizamos el cuento, ¿no les parece? Sí. Ustedes han dramatizado otras veces otros cuentos. Nosotros vamos a repartir los personajes. Nosotros tenemos que los personajes son, por supuesto, la ranita. La ranita. Tenemos un gorrión. Está aquí. Tenemos a la lechuza. Ese es otro personaje, la lechuza. Y tenemos un personaje que es la grulla. Todos ellos tienen participación en el cuento. Pero recuerden que el cuento yo no lo he finalizado. Quiero que ustedes me ayuden en eso. Entonces vamos a repartir los papeles. ¿No les parece? Sí. Bien, vamos a ver. Tiene que haber un narrador. La narradora va a ser Tania. Va a ser la narradora. El gorrión va a ser, Reinier Michel. Va a ser el gorrión. La ranita va a ser Yaima. Y la lechuza, vamos a darle el papel a Whitman, que va a ser la lechuza. Bien, entonces yo les pido que ustedes vengan aquí al frente y vamos a dramatizar el cuento. Bien, ¿me ayudarían en eso? Vamos a comenzar. A ver, vamos a ver los papeles, la ranita, el gorrión. Vayan leyendo el texto, que es muy interesante. A ver, la lechuza. Entonces la grulla, vamos a ver después a quién le vamos a dar el papel de grulla. Por favor, vamos a venir aquí al frente y vamos a imaginarnos que estamos en este escenario que ustedes ven aquí, que yo les he preparado, que es una laguna donde está cercano el árbol de mango, y aquí está a la derecha el árbol, un viejo árbol donde está posado el gorrión y donde está metida dentro de su hueco la lechuza, que en un momento determinado sale. Pues bien, por favor, levántense y vengan aquí al frente del aula a hacer la dramatización. Una preciosa tarde de verano, en la orilla de una laguna, una ranita conversaba con un gorrión que estaba posado en la rama de un árbol cercano. Estoy aburrida de vivir entre tanta agua. ¿Me quieres llevar hasta la copa de aquel árbol de mango que veo allá lejos? El gorrión solicitamente se dispuso a trasladar la ranita desde la laguna hasta la copa de aquel árbol de mango. Pero antes le preguntó algo preocupado: ¿puedes vivir fuera del agua? Pues, ¿no ves que puedo respirar fuera del agua? Tengo pulmones. Anda, llévame. Un momento, siempre he oído decir que las ranas no pueden vivir fuera del agua. ¿Podrías tú? Pues claro, ¿qué me lo va a impedir? Oye, ¿cómo te vas a proteger de la grulla?
Va, ella no puede llegar hasta allí. Además, me puedo esconder al confundirme entre las hojas. Y si te preocupa mi alimentación, en el árbol hay muchos insectos que servirán de alimento. Bien, me has convencido. Monta sobre mí que te llevaré. Dile adiós a la laguna, a sus animalitos y plantas. Porque yo te puedo llevar. Lo que no me comprometo es a traerte de regreso. Adiós a todos, me voy a vivir en la copa de un árbol. Una lechuza que despertó para la algarabía, con voz soñolienta dijo: Regresa, tonta. En ese lugar no podrás vivir. Vas a morir. Bueno, ¿qué les pareció el cuento? ¿Les gustó? Sí. Bueno, recuérdense que no tiene final, que me tienen que ayudar. Pero yo quería comentar con ustedes, a ver, ¿cuál es la opinión de ustedes acerca de este problema que se plantea en el cuento? ¿Quién tiene la razón en este caso? A ver, Yanexi. La razón la tiene la lechuza. La razón la tiene la lechuza. ¿Por qué tú opinas eso? Porque la ranita necesita de una rana. Necesita de la humedad. Una rana necesita de la humedad. ¿Acaso no tiene humedad en el árbol? Sí. A ver, ¿cuál es tu opinión? No, mi opinión es que la ranita tenía la razón, porque allí se podía esconder de la grulla, comer, alimentarse de los insectos, y tenía humedad en las hojas del árbol. Exactamente. ¿Tú tienes alguna opinión, Jorge? Sí, que la que tenía la razón era la lechuza, porque lo que dice la ranita, que allí pudiera encontrar sus alimentos. Los alimentos que hay en el árbol no son los mismos que hay en la laguna. Sí. ¿Pero acaso no tiene insectos en la copa del árbol de mango? Sí. Bueno, hay opiniones que están divididas. Yo les propongo analizar, por medio de una conversación muy interesante que vamos a tener, analizar este problema, porque evidentemente hay una disyuntiva, una decisión que tomó la ranita y un consejo que le da la lechuza. Pero la lechuza le decía algo que es muy importante, muy significativo, que es al final de la parte que yo tengo escrita del cuento. ¿Qué le decía la lechuza a la ranita? A ver, Reinier Michel. Señor, que regresara, que allí iba a morir. Que allí iba a morir. Entonces yo me pregunto, ¿qué condiciones son las que no podía encontrar la ranita en el árbol? ¿Qué condiciones son las que no podía encontrar la ranita en el árbol? A ver, Tania. La suficiente humedad. La suficiente humedad, opinas tú. Pero yo creo que hay que analizar ese problema. Y yo les propongo que precisamente esa pregunta nosotros la adoptemos como pregunta del problema de la clase de hoy. ¿No les parece? ¿Qué condiciones? Así que recuerden que siempre dejamos un espacio para el asunto. Y escribimos la pregunta del problema. ¿Qué condiciones son las que no podría encontrar la ranita en el árbol de mango? Por tanto, esta es la pregunta que nosotros vamos a respondernos al final de nuestra clase de hoy. Y vamos a comenzar con un análisis que vamos a hacer muy interesante acerca de los elementos de la naturaleza, tanto vivos como no vivos, que vamos a encontrar alrededor de la ranita.
Por tanto, vamos a dividir nuestra pizarra en 2 partes y les sugiero que así mismo lo hagan con la libreta. ¿Ya podemos borrar esta pregunta? Sí. Bien. Entonces vamos a dividir la hoja en 2 partes y de esta parte nosotros vamos a poner componentes vivos y aquí vamos a poner componentes no vivos. Y ustedes mismos me van a ir diciendo cuáles son los componentes vivos y cuáles son los componentes no vivos de la naturaleza que rodean a la ranita. Vamos a ver, de acuerdo con el cuento y con la representación que tenemos aquí en el aula, cuáles son los componentes vivos. A ver, Janet. Los árboles. Árboles. El gorrión. El gorrión. Como decimos el gorrión, podemos decir otras aves. También, a ver, José Luis. Los insectos. Los insectos. Recuerden cómo se escribe la palabra insectos. Reinier Michel. Los peces de la laguna. Los peces de la laguna. Muy bien. Juniel. Ranita. La ranita, bueno, otras ranitas, ¿no? Otras ranitas. Que no es nuestro personaje del cuento. Otras ranitas. ¿Algo más? La grulla. Vamos a ponerlo para acá. La grulla. ¿Quién más? A ver, Jorge. La lechuza. La lechuza. La lechuza. Por lo tanto, son otras aves. La grulla, la lechuza, el gorrión son aves que rodean a la ranita. Las demás plantas. Las demás plantas. Por ejemplo, las hierbas. Las hierbas de la laguna. Las flores también. Las flores. O sea, todas las flores pertenecientes a las plantas que están allí por los alrededores. Bueno, vamos a centrar nuestra atención en los componentes no vivos que ustedes han estado estudiando a lo largo de todas las unidades del programa hasta llegar a esta que es la vida en la Tierra. A ver, Tani. La luz solar. La luz solar, efectivamente. La luz solar. ¿Y Aima? El aire. El aire. Bueno, decimos el aire, pero podemos escribir también al lado el viento, ¿verdad? A ver, Whitman. El agua. El agua. Y podemos escribir al lado del agua humedad, ¿verdad? Humedad. La humedad del ambiente. A ver. La tierra. La tierra, el suelo. El suelo. Y conforme decimos el suelo podemos poner también las rocas, suelo, rocas. ¿Algo más? Desde luego cuando decimos aire, pues ya estamos pensando en todos los gases que componen el aire. Es decir, aquí los componentes no vivos y los componentes vivos que rodean a la ranita. Ahora yo quiero que ustedes busquen su libro de texto. Y en la página 155 hay un esquema que representa el árbol de mango. ¿Es la 155? Sí. A ver, muy bien. ¿Figura cuál? ¿Qué número de figura? 134. Efectivamente, representa el árbol de mango. Ahora vamos a ver cuáles son los componentes vivos y los componentes no vivos que rodean al árbol de mango, en este caso. A ver, ¿quién me los enumera? A ver, Juniel. Profe, aquí encontré un componente no vivo que es el agua y sales minerales. Agua y sales minerales, muy bien. Pájaros que hay que están en el nido
de O una sea, rama del árbol. muy bien, pájaros que están en el nido en una rama del árbol. La luz solar. La luz solar, La hierba. la hierba, Hay otra mata de mango que va creciendo. otro árbol de mango que está al lado, que está creciendo. ¿Y cómo nació ahí? Señor, porque cayó algún mango o el niño se lo comió y lo dejó botado y llovió y la tierra lo absorbió. Y la semilla se sepultó. La semilla se sepultó, o la semilla germinó. Germinó, efectivamente. Otro componente. Profe, las hojitas que están cayendo del árbol. Pero esas pertenecen al mismo árbol. Sí. Esas pertenecen al mismo árbol. El aire, los insectos. El niño. El niño, efectivamente. El perro. Y un perrito que está ahí. ¿Esos son componentes vivos o no vivos? Vivos. Muy bien. Entonces el árbol de mango está asentado, está sembrado, pudiéramos decir, en un pedazo de terreno ahí, y entonces tiene otros componentes que lo rodean, al igual que la ranita. Ahora yo les diría a ustedes, ¿necesita ese árbol de mango tanta humedad como necesita la ranita? No. Opiniones. Profe, yo creo que no. ¿Tú crees que no? ¿Por qué? Profe, porque el árbol no le hace falta tanto humedad, pero la ranita sí, porque si la ranita no está en la humedad se muere. La ranita, si no está en la humedad, se muere. ¿Y de dónde obtiene el árbol el agua que necesita en su vida? Por las raíces. Por las raíces, efectivamente, ahí en el esquema se ve. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a ver las condiciones estas que hemos analizado, tanto de componentes vivos como componentes no vivos, que rodean a la ranita y que rodean al árbol de mango. Todas esas condiciones nosotros vamos a denominarlas medio ambiente. Y vamos a nombrar entonces este cuadro que hemos hecho como medio ambiente, porque todas estas condiciones que nosotros acabamos de enumerar, que rodean a la ranita, y ustedes acaban de enumerar las que rodean al árbol de mango, todas estas condiciones constituyen el medio ambiente. Ahora vamos a pensar, el medio ambiente de la ranita es el mismo medio ambiente del árbol de mango. Opiniones. A ver, Janet. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? ¿Y hay alguien que opina que no? A ver, Reinier Michel. Señor, yo opino que no, porque, por ejemplo, los peces no pueden vivir en el árbol. Entonces, los mismos insectos que vuelan sobre la laguna no van a volar sobre alrededor del árbol, y las mismas plantas que rodean al árbol no van a ser las mismas que rodean a la laguna. O sea, que tú piensas que el medio ambiente que rodea al árbol de mango es diferente de aquel que rodea a la ranita. Sin embargo, la ranita decía en sus planteamientos que le hacía al gorrión que ella podía vivir perfectamente en el árbol de mango. Ahora yo quiero que ustedes me den su opinión. ¿Qué ocurriría a esa ranita si fuese para una rama del árbol de mango? ¿Qué creen que le pasaría? Señor, que la luz solar la cegaría. Pero la luz solar, y no le está dando en la laguna la misma luz solar que le llega al árbol de mango. Pero en el árbol de mango, como no hay casi humedad y no hay la misma humedad que en la laguna, la luz puede incidir sobre el árbol de mango. La luz puede incidir sobre el árbol de mango, pero la luz incide también sobre la superficie de la laguna. Y es precisamente la luz la que seca la piel de la ranita. También puede ser el viento. El viento puede ser. Pero bueno, vamos a ver, él decía que la luz solar
y estábamos analizando este factor o este componente del medio ambiente. Y yo pienso que la misma luz solar que le llega a la ranita estando sobre la superficie de una piedra que yace allí en la laguna, es la misma luz solar que incide sobre el árbol de mango. Es la luz solar la que impide que la ranita continúe con esa humedad alrededor de su piel. El viento también, señor. El viento, pero el factor sol, es decir, el sol, que nos envía a la tierra. Señor, luz y calor. Luz y calor, y es precisamente la luz la que hace que se seque la piel de la rana. Señor, el calor. El calor, o sea, se produce la evaporación, ¿no es así? Y normalmente, ¿cómo está la piel de la rana? A ver, Reinier. Señor, húmeda. Húmeda. Y ustedes han visto ranas posadas en los troncos de los árboles. Tú me estabas diciendo, Whitman, el otro día que tú habías visto unas ranas posadas en el tronco de los árboles. A medianoche. A medianoche. Y a medianoche hay mayor o menor humedad que por el día. Hay mayor humedad. Hay mayor humedad. ¿Y acaso no le da el viento de noche a las ranas? Sí. Pero ¿qué es lo que falta por la noche? Señor, el viento le da, pero casi húmedo, como si fuera condensado. Viento húmedo, condensado, es decir, condensada el agua, o sea, condensada pequeñas gotitas de agua en ese aire. Por eso decimos que a medianoche hay mayor cantidad de humedad en el ambiente. Pero volvamos a la respuesta que nos dio Whitman. Whitman decía que él había visto ranas posadas en el tronco del árbol, de un árbol de mango, precisamente él me estaba diciendo el otro día. ¿Y qué hacía allí la ranita? ¿Podía vivir perfectamente? No. No, señor, perfectamente no. ¿Qué le faltaría a ella? Señor, la humedad. La humedad. ¿Y por La qué no va a tener suficiente humedad allí en el tronco del árbol? Señor, tendría, pero no la suficiente. No la suficiente. ¿Y ustedes creen que la ranita necesite constantemente tener humedad? ¿Alguien ha tocado una rana? A ver, Jorge. Yo. Tú. ¿Y cómo la sientes? Frío. Fría y húmeda. Y húmeda. Y hay otra cosa. Ustedes me estaban diciendo que en estos últimos días que había existido tanta lluvia, ustedes habían visto unos animalitos pequeños en el agua. ¿Quién recuerda? A ver, Juniel. Los oaxacones. Los oaxacones, pero los oaxacones son pequeños peces, pero hay otros animalitos pequeñitos que tienen relación con la rana. Los renacuajos. Los renacuajos. ¿Y qué son los renacuajos? A ver, Señor, los hijos de la rana. los hijos de la rana. ¿Y por qué nacen allí? A ver, Michael. Señor, porque esos huevitos, señor, como son tan chiquiticos y no se han desarrollado, si no viven en el agua podrían morir y no nacerían. ¿Y por qué los huevecitos de esos chiquiticos que tú dices, de los cuales nacen los renacuajos, están allí en el agua? A ver, Juniel. No fue porque como se ha mantenido todo el día, casi todos los días se han mantenido bebiendo, las nanas andan saltando por la hierba, y Andan saltando. por la hierba y se pueden quedar en un lugar y pueden tener los hijos ahí en la hierba. Pero yo quiero que ustedes me expliquen cómo tienen los hijos las ranas. A ver, José Luis. Señor, esos huevitos están ahí en ese charco porque la rana tiene que depositar sus huevos en agua. Ah, porque tiene que depositar sus huevos en el agua. ¿Y qué más tú querías decir? Señor, que ella los deposita en el agua, ¿no? Pero los tapa con ¿cómo se llama esa hoja? Señor, con una hoja. Si lo La rana tapa el huevecito con una hoja. O la hoja. ¿Tú has visto eso? Puede ser que alguna hoja caiga encima. A ver, Roberto, ¿cómo es tu opinión? Señor, que la rana primero lo deposita en el agua
y cae como si fuera una botica así de agua, y adentro de la botica están los huevecitos. Ah, están los huevecitos. ¿Y ustedes no han visto cómo la rana pudiera depositar huevecitos en otro lugar? Porque ella selecciona el agua. Sí. A ver, Wilma. Porque ella necesita de la humedad. Ella necesita de la humedad, pero ¿por qué ella selecciona el charquito de agua para depositar sus huevos? A ver. Porque es un lugar apropiado para criar a sus hijos. Para criar a sus hijos. ¿Y quiénes son los hijos de la rana? Los renacuajos. Los renacuajos. Quiere decir que ¿de dónde surgen los renacuajos? De la rana y después de unos huevecitos chiquititos. O sea que los renacuajos surgen de los huevecitos, nacen de los huevecitos. ¿Y quién deposita los huevecitos? La ranita. La ranita. Y los renacuajos, si yo los saco fuera del agua, ¿no pueden seguir viviendo? A ver, Janet. No pueden seguir viviendo porque ellas no tienen patas todavía para saltar. Ah, porque no tienen patas para saltar. ¿Cómo son los renacuajos? ¿Quién me los describe? A ver, José Luis. Señor, son como si fuesen unos pececitos, pero chiquiticos y negritos. Chiquiticos y negritos, como si fuesen unos pececitos. ¿Y tienen pulmones? Señor, ¿Qué es lo que tienen? profe, tienen unas Estructuras. aquí que no me... ¿Qué le permiten esas estructuras? A ver, Señor, le permiten respirar. le permiten respirar, pero En el agua. en el agua. Entonces la rana no se podría alejar mucho tiempo del agua. ¿Dónde vive normalmente la rana? En charcos o En lagunas. charcos o lagunas, En ríos. en ríos. lagos. Quiere decir que su casa es el charco, la laguna, el río, Bueno, el agua. Por lo tanto, el hábitat de la rana es el agua. El hábitat. Vamos a escribir esta palabra. El hábitat. Vamos a poner en sus libretas esta palabra. Es una palabra nueva. ¿Cuál es el hábitat de la rana? ¿Quién me la responde? A ver, mi lady. El agua. El agua. ¿Pero qué más? El agua, sí, solamente. Porque puede ser el agua salada, el agua de mar, el agua dulce. A ver, José Luis. El agua dulce, señor. El agua dulce. Como charcos, ríos, lagunas, lagos. Etcétera. Muy bien. O sea que el hábitat de la rana es la laguna, o el río, o un lugar donde haya agua dulce depositada y donde ella encuentre, por supuesto, aquellas condiciones necesarias, de modo que ella pueda desarrollarse, pueda poner sus huevos, pueda vivir. A ver, ¿qué más tú querías decir? Señor, eso que usted dijo de los huevecitos, para poderlos depositar. Para poder depositar los huevecitos, quiere decir en un lugar donde ella encuentre condiciones de modo que ella pueda reproducirse. Y es lógico, es correcto, es normal, pudiéramos decir, que una rana nosotros la encontremos en la copa de un árbol. A ver, Roberto. Señor, no es normal. No es normal. ¿Por qué, Roberto? Quítate Señor, la mano de la boca. porque en el árbol no hay suficiente humedad para que ella pueda vivir mucho tiempo, y llegaría el tiempo que el árbol se moriría. El árbol se moriría. O si no, O ella. Ella es la que se moriría. ¿Y cuál es el hábitat del árbol de mango? A ver, Michael, siéntate bien, por favor, contéstame. ¿Cuál es el hábitat del árbol de mango? el hábitat del árbol de mango es la tierra. Es la tierra, el suelo, un suelo fértil, un suelo donde él se pueda desarrollar. Muy bien, entonces vamos a ver, yo creo que estamos en condiciones de que ustedes me digan, primero me van a decir la respuesta del problema. Vamos a leer de nuevo el problema. A ver, Juniel. ¿Qué condiciones son las que podría encontrar la ranita en el árbol de mango? ¿Qué condiciones son las que no podría encontrar la ranita
En el árbol de mango. ¿Todo el mundo tiene la pregunta así? Sí. ¿Qué condiciones son las que no podría encontrar la ranita en el árbol de mango? A ver, me responde José Luis la pregunta del problema. Señor, las condiciones que la ranita no podría encontrar en el árbol de mango era su hábitat. Ah, son las condiciones de su hábitat, las condiciones propias de su hábitat. Las condiciones de vida necesarias, de modo que ella pueda desarrollarse, pueda. Sin embargo, los insectos, ¿cuál es la opinión acerca de los insectos? ¿Encontraría o no encontraría insectos Señor, pero los adecuados? insectos que están sobre el árbol de mango no son los mismos que rodean a la laguna. Ah, efectivamente. ¿Quién ha visto los insectos de la laguna? Los insectos que rodean a la laguna. A ver, ¿tú los viste, Reinier Michel? Yo lo he visto, uno de los insectos que rodean a la laguna es un caballito del diablo. Los que se llaman corrientemente caballitos del diablo. Muy bien. Siempre fíjense que donde quiera que haya agua, revolotean esos insectos por encima de esa agua. Jorge, quería decir algo más. Y también cuando las mosquitas, hay mosquitos que a sus hijos lo dejan que nazcan en el agua, en la superficie del agua. En la superficie del agua. O sea que ese mosquito tendrá el mismo hábitat De las ranitas. de la ranita, el mismo hábitat. Bueno, y ahora estamos en condiciones o no de terminar el cuento, porque ese cuento hay que darle final. Vamos a ver los personajes, a ver quién era la lechuza. La lechuza era Whitman, por favor pásenle a Whitman. El gorrión, ¿quién era? Reinier Michel. Y la ranita. Y entonces vamos a ver quién va a ser la grulla, porque ahora sí va a tener que hablar la grulla. Vamos a ver, ¿quién me termina el cuento? Vamos a terminarlo entre todos. A ver, Juniel. Profe, yo quería que el cuento se terminara de que la grulla hable con la ranita y le diga que venga a vivir a su lado, porque si no, todas las grullas se morirían, porque no tendrían alimentación. Ah, vamos a ver, entonces, a ver, tú que eres la grulla, ¿qué tú le dirías? Señor, yo le diría a la ranita que volviera a la laguna, porque si no, Si no, ¿qué? si no, nosotros, la grulla y ella se iban a morir. Entonces habla como si tú fueras la grulla. Tú eres un personaje ahora del cuento. A ver, habla como si tú fueras la grulla. Yo, la grulla, te aconsejaría, ranita, que volvieras a la laguna, porque si no ambos nos moriríamos de hambre. Ah, porque si no ambos nos moriríamos de hambre. Muy bien, a ver, ¿qué tú dirías, Michael? Señor, yo quisiera hacer la luz solar. A ver, tú eres la luz solar, ¿qué tú le vas a decir? Ranita, yo te aconsejaría de que Yo te aconsejaría que... yo, siendo la luz solar, te podría secar en la copa del árbol y allí moriría si yo incidiera directamente sobre el árbol. Si yo incidiera directamente, como lo hago todos los días, sobre el árbol, morirías, ranita. Sin remedio morirías. A ver, Señor, soy el viento. tú eres el viento, ¿qué tú dirías? Señor, ranita. A ver, señor, no, a ver, ranita. No te aconsejo que no permanezca en la copa del árbol, porque yo podría secarte y moriría. Porque yo podría secar tu piel y morirías irremediablemente. A ver, Jorge, Yo, el del agua. tú eres el agua, ¿qué tú aconsejarías? Ranita, yo te aconsejo que lo que te han dicho tus amigos es verdad, que vengas a vivir al agua, porque fuera no podrás vivir. Bueno, y ahora la ranita tiene que tomar su decisión. A ver, ranita, habla tú. Muy bien, tanto me han luchado por convencerme, ya me he convencido, me quedaré aquí en la laguna con ustedes que son mis amigos. Porque este es mi hábitat, muy bien. Entonces, le doy las gracias por todo lo que me han hecho divertirme en el día de hoy y creo que nos hemos divertido todos. Pero me falta poner la tarea. Ah, y el asunto, me dice Roberto, muy bien. ¿Cuál es el asunto, Roberto, de la clase de hoy? Michel. Los animales se relacionan con el medio ambiente y el hábitat. Ay, pero ese título es muy largo. Vamos a cortarlo un poquito. El medio ambiente y su hábitat.
su hábitat, el medio ambiente y el hábitat. Muy bien, ¿de acuerdo todo el mundo con ese título? Sí. Bien, vamos a poner. El medio ambiente y el hábitat. A ver, vamos a escribir el título. Bueno, como tarea. Quiero que me escriban una historia parecida a la que hemos hecho en el día de hoy. Pero les voy a dar el tema. Era un pececito de agua salada que estaba conversando con un niño que estaba bañándose en la playa. Y el pececito quería que el niño lo llevara a vivir a la pecera de su aula. ¿Me escucharon bien? Sí. O sea que ustedes tienen que redactar un cuento con los personajes estos que yo les digo. Un pececito, un niño, y ese pececito, el tema es que él quería ir a vivir a la pecera del niño, de la aula del niño. Es decir, que el niño lo llevara, lo condujera a vivir allí permanentemente a la pecera de su aula de 5º grado. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, vamos a anotar. Escribe el cuento del pececito que quería vivir en la pecera del aula de 5º grado de la escuela Rubén López. Es la escuela nuestra, ¿verdad? Sí. De la escuela Rubén López. Bien, ya. Pero yo sé que muchos me escribieron ya la pregunta del problema, o sea, la respuesta de la pregunta del problema, y que la tienen ahí lista, pero que no me la habían dicho porque yo no se lo había pedido. Aún después de haber puesto la tarea, creo que sería bueno que varios de ustedes me leyeran la respuesta de la pregunta del problema. A ver, Michael. Las condiciones que no podría encontrar la ranita en el árbol de mango, que los insectos no eran los mismos, además no era su hábitat, y tampoco el medio ambiente en que ella vivía. Perfectamente. ¿Hay alguien que lo tenga parecido, igual, distinto? A ver, Tani. Las condiciones que les faltarían a las ranitas son la suficiente humedad, los insectos que no son los mismos. Bien, entonces creo que con esto hemos aprendido muchas cosas nuevas, nos hemos divertido muchísimo haciendo los papeles de ranita, de lechuza, de gorrión, todo eso, y espero que mañana en la próxima clase de Ciencias Naturales me traigan una historia muy bonita y manejando todas estas palabras, todos estos términos que hemos aprendido hoy de medio ambiente, hábitat, etcétera. Así que bueno, con esto finalizamos la clase de Ciencias Naturales.